Primer ponente de la mañana, al profesor Edgar Rolón, que nació en Asunción, Paraguay, en el año 74. Compartimos esa fecha. Pasó su infancia entre Areguá, Itaguá y San Lorenzo, hasta radicarse finalmente en esta ciudad. Allí realizó sus primeros estudios, primarios y secundarios, en instituciones públicas hasta el 92. Ingresó luego en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNA, de donde egresaría con una licenciatura en Letras en el año 1997. Fue ganador del premio de poesía Voces Nuevas, otorgado por el PEN Club del Paraguay en 1994. Se ha dedicado a la docencia en las áreas de arte, lengua castellana y guaraní, y por motivos relacionados con la lucha contra el cambio de paradigma del modelo educativo, abandonó parcialmente la docencia en 2021 para dedicarse a las labores como auxiliar de agrimensura. Artículos suyos, por ejemplo, cerca de la variedad de temas de historia del Paraguay, hispanidad, lo podemos muy seguido al doctor Rolón hablando sobre hispanidad y Paraguay, ¿no? Y la cultura guaraní. Y el arte popular, han sido publicados en revistas del extranjero como Tradición y Vida de España. Actualmente reside en San Lorenzo y ya reintegrado plenamente a la docencia, participa a su manera de una gran batalla presente por la humanidad y la búsqueda del sentido de los logros para poder proyectarse para el futuro, sobre todo. Le quiero dar la bienvenida al profesor Edgar Rolón. Un aplauso, por favor. Él va a comandar él. Les pido, por favor, que silencien los teléfonos, nada más. Gracias. Hola. Vaya a de Pujarebe. ¿Cómo están? Me van a permitir, y si alguien me quiere acompañar, voz alta o en silencio, se lo voy a agradecer. Y creo que por ahí van a empezar a vislumbrar hacia qué camino quiero caminar con ustedes. Una oración. Lo voy a hacer en la pronunciación restituta del latín, no en la pronunciación eclesiástica, pero yo creo que en esta liturgia que hoy vamos a ofrecer, en la cual vamos todos a compartir, es necesario. Pater noster, qui in caelis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostra. Amén. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper per saecula saeculorum. Amén. Gracias. Muy bien. ¿De qué se trata todo esto? Me van a permitir un breve exordio personal. No porque mi biografía en particular interese, sino porque podemos encontrar puntos de contacto para entender de alguna manera por qué estamos aquí, qué hago yo aquí, qué hacemos, por qué nos permiten esto, digo a nivel de discurso hoy día, acá en esta sala, en esta ciudad que estuvo clausurada y cerrada, ¿verdad? Hace 5 años nada más. Yo tengo hoy día 51 años, soy del 74, como el amigo Fernando. Soy de una década que absorbió y se creyó todas las mentiras, todas las narrativas, todas las ideologías. De hecho, soy de la Facultad de Filosofía, creo que con eso te he dicho todo. Estuve, y creo que hay un poema al final que más o menos explica lo que quiero decir, implicado en todas las alternativas erradas que pudieron haber existido para brindarle un sentido a mi existencia como hombre, y en particular como homo politicus, ¿verdad? Como hombre político. Es decir, como hombre participante de la polis, interesado por los asuntos de la ciudad
y de su patria. Llega un año particularmente grato, a pesar de lo que parezca, el 2020. Un año que significó un gran alivio. ¿Por qué? Porque es bueno tener a la fiera enfrente. Es bueno tener a la fiera enfrente. Yo no sé si hoy la tenemos enfrente, creo que volvió a colocarse de costado, del lado, y es más peligrosa. Pero en el 2020, al quitarse la máscara, creo que tuvimos todos la oportunidad de elegir. La cuestión del libre albedrío, tan importante para San Agustín, se vivió de una manera encarnada, de una manera sangrante, supurante, en aquel 11 de marzo del 2020, cuando todo empezó. Para mí constituyó una serie de epifanías, no una epifanía, sino una serie de epifanías. Y esas epifanías me revelaron en primer lugar que muchas de las cosas que yo, y hablo nuevamente de mi biografía simplemente por encontrar un punto de conexión, olía, se hay muaña de guaranime, se haje tú, haje ya baisha, catu da ya ponain da ya cuay. Y en ese sentido, muchas de mis intuiciones ese día se vieron confirmadas y a partir de ahí. Por ejemplo, de que tenía una patria, de que mi patria no acababa en las fronteras, de que había una patria más grande todavía que por ahí coincidía con mi religión, con mi idioma, con mi cultura, con mi gastronomía, con mis costumbres, con mis ascendientes, que volví a en realidad profundizar a estudiar, y que tenía una patria más grande todavía, más lejana, que es la que es nuestra verdadera patria, que es la patria celestial. Yo creo que voy a tener que mostrarlo, ¿verdad? Sin este elemento yo no hubiera sobrevivido a ese año. Pero fui feliz en esa lucha, fui feliz porque la vida tenía realidad. Estábamos por fin en una batalla, en la batalla que toda mi vida había esperado y que siempre se había postergado. Obviamente, mi escenario fue la educación. Tuve numerosísimos llamados de atención, amonestaciones, simplemente por mis estados de WhatsApp, por la vehemencia o la virulencia de mis estados de WhatsApp. Pude salvar a 2 de mis hijas de la vacunación, a otra no, por cuestiones de una historia familiar que incluye separaciones y todas las traumas que ello conlleva. Pude salvar a mi ex esposa de su segunda vacuna, no de la primera. No la salvé a mi madre y salvé a mi padre. Y a muchas personas más, tal vez, por mi insistencia. De allí comenzó un trajín muy profundo y extenso de recorrer la historia de mi país. La historia de mi país ya me acompañó desde aquel primer día que pisé la universidad y tuve mi primera discusión con quien es hoy su decano y a quien agradezco de manera, algún día tendré que darle un abrazo, que es el profesor Ricardo Guadavetti, profesor doctor, decano de la Facultad de Filosofía. En ese entonces era nuestro profesor de Historia en el curso probatorio de la facultad. Y recuerdo que en una especie de acto corporativo yo me sentía o me imaginaba ser un escritor, ya tenía esos pujos de poeta. Defendí de manera encendida, Alejo conoce esa parte mía, a Augusto Roa Bastos ante su ataque, ante lo que yo pensaba que era su ataque, por haber destruido la figura de nuestro Supremo en su obra cumbre, Yo el Supremo. Como ustedes saben, esa obra es una joya del idioma. Un día podemos hablar largo y tendido sobre ella. Para mí es superior a Cien años de soledad, a Pedro Páramo, tráeme cualquier cosa.
Tal vez, bueno, Borges, podemos hablar. Pero la figura del doctor Francia evidentemente queda mal parada. Uno puede decir que es una obra de ficción, pero yo no creo que obras de ficción financiadas por la Fundación Guggenheim sean precisamente ingenuas. Y es justamente lo que me dijo el profesor Ricardo. Es un alquimista del idioma, es un maestro del idioma, pero lo que hizo fue destruir la figura del doctor Francia para gran parte del público hispanoparlante. Yo lo defendí, pero con el tiempo, y por supuesto conversando, yo, alumno de letras, hablando con el profesor de historia todas las noches, conversando sobre nuestro país, fui siguiendo ese tapepoí, ese hilo que me conducía inevitablemente por una cuestión de sangre hacia la historia de mi país. ¿Por qué? Porque el paraguayo no puede renunciar a la historia de su país. Tal vez otros países, otros paisanos puedan darse ese lujo. Ñandena Haniri. Nosotros no. No podemos. Paraguay es historia, historia es Paraguay. Porque nuestra historia se escribió con letras de sangre. Desde su nacimiento. Desde aquel lejano 1537 en que llegaron primero Ayola y sus compañeros hacia Candelaria, luego Martínez de Irala y por último Juan de Salazar para fundar esta casa fuerte. Aquí a unos pasos nada más, nosotros estamos en el corazón de una ciudad que fue el corazón de una civilización. Y no fue el corazón solo, fue el vientre también. Fue el vientre y fue también la matriz y fue también la semilla de toda una civilización. Todo lo que nos rodea de aquí a 1000 kilómetros a la redonda, 1500, 2000 kilómetros a la redonda, partió de acá, de Asunción. Por lo tanto, somos historia. Esa pulsión, tal vez inconsciente, me condujo a extremar mi amistad con este profesor y creo que él me llevó muy de la mano, con cariño, por ese camino y aprendí o reaprendí a amar a mi patria, porque como todo paraguayo yo aprendí a odiar a mi patria. Éramos el furgón de cola de América, los guarangos, y tal mía, no teníamos ni un premio Nobel, ni un campeonato mundial de fútbol. Podemos citar más y más cosas, ¿verdad? De todo lo que nos hicieron creer. Y yo me creí el cuento. Me creí el cuento. Hiari ese compañero, ese campaña guapo. Cogute. Y entonces empecé a seguir esa huella. Solo el Paraguay por 20 años. Luego tuve la magnífica oportunidad en una especie de 2020 y en el 2015 de poder trasladarme a trabajar durante 4 años maravillosos al corazón de mi país, a Santa Rosa de la Guaraí, San Pedro Norte, en una comunidad campesina donde enseñé desde primer grado, pasando por sexto, a todos los grados y cursos del bachillerato, a mis alumnos guaraní hablantes, indígenas y campesinos de una comunidad absolutamente de izquierda, pero absolutamente patriarcal por otro lado, ¿verdad? Esas mezclas de diosa y pantera que solo se dan en Paraguay. Y bueno, fui feliz también ahí porque descubrí el Paraguay profundo, el que no está en los libros, el que te puede conquistar de una manera tan entrañable que de solo recordar ya ocurre lo que ocurría con los jefes guaraníes cuando se encontraban. Ustedes saben que cuando los jefes guaraníes se encontraban, porque eran grandes caminantes, lloraban. Era el saludo lacrimoso. Oye, mamá, y te digan así, güey. Así. Era una forma de decirse, estoy contento de verte. Bueno, y eso ocurre cuando yo recuerdo ese tiempo. Volvamos al 2020 y descubro que no soy solo paraguayo, sino soy indo-hispano guaraní. Es una larga historia, se la debo a un amigo que no está aquí, creo que es conocido de varios de aquí, un amigo mío que comparte conmigo apellido, segundo apellido, se llama Alberto Datsuk Rolón, de origen lejanamente polaco-ucraniano, por lo tanto godo. Y le debo a él el descubrimiento de España, mi patria grande. Recuerdo todavía aquellas noches de COVID en las cuales escuchábamos felices
canciones que pasan por fascista, disculpen si por ahí alguien se siente ofendido por eso, como el Cara al Sol o la Marcha Oriamendi, el himno de España. Veíamos con fruición series como Isabel la Católica. Y por supuesto empezamos después a trabajar en los libros, los podcasts, los videos. Y fue tal la sorpresa que me volví un hispanista, pero de los de duelo cotidiano. Era retarme a duelo todos los días. Luego eso se fue templando, madurando, colocando en su lugar. Y hoy estoy aquí ante ustedes para mostrarles el resultado de ese camino, lo que me tocó compartir en charlas informales o formales acerca de nuestras patrias, ¿verdad? Porque así como no hay una España, sino somos las Españas, y el Paraguay fue una de las Españas, una de las más originales, mezcla de diosa y pantera, decía el poeta que está ahí sentado allá afuera en el jardín, el guaireño Manuel Ortiz Guerrero. Bueno, eso somos. Aunque la gente se hace Alejo se puede bueno, Alejo y Catubi, ya jamás de Catuli. Y dice Paraguay hace una historia crítica, como nosotros somos paraguayo-uruguayos, ¿verdad? Porque el autor de nuestro himno nacional es uruguayo y él es el autor del himno nacional paraguayo. Pero el himno nacional uruguayo tenía la música del paraguayo previamente y luego hicimos una especie de enroque ahí, una cosa rarísima, ¿verdad? Y bueno, Lito Barrios explica muy bien ese tema en uno de sus estudios, ¿verdad? Y esto es prácticamente Paraguay contra el mundo. Si el mundo se opone, no importa que vengan de a uno, Brasil, Argentina, media parte del Uruguay y los mercenarios de toda Europa. Contra el mundo, si el mundo se opone, es intentar en su prenda insultar. Batallando vengar la sabremos o abrazados con ella aspirar. ¿Cuál es su prenda? Su independencia. Ni siquiera es libertad la palabra. Independencia. Ore noico tebei ababere. El Paraguay recién dependió del virreinato del Perú y muy nominalmente a partir de 1593, el año en el cual el virreinato del Perú nombra por primera vez un gobernador para el Paraguay que dura unos 2 años hasta que es reemplazado por el mismo de siempre, Hernán Darias, que era eterno gobernador del Paraguay, interino obviamente, murió así como interino, 4 veces interino, alguna vez interinado 10 años, eso, o sea, para que vean los interinatos en Paraguay, ¿verdad? Y bueno, y seguimos, querido Alejo. Bueno, hay que hacer un año cero. A mí me encantaría empezar desde los godos, ¿verdad? Porque me parece que es la raíz de todo, ¿verdad? Aquellos godos que salieron de Gotland en la lejanísima y fría Suecia y pasaron por el Vístula y luego se desperdigaron por toda Europa, mezclándose, como después se mezclarían otra vez, con todo lo que encontraron a su paso. Y que después desafiaron al Imperio Romano, saquearon Roma y se convirtieron en la fuerza bárbara romanizada más importante de Europa, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo. Vamos a dejar que el año cero sea el año en que los godos, los visigodos hispano-romanos del reino visigodo de España, que comienza más o menos allá por 570 a vislumbrarse con Leovigildo, que luego se unifica con el reinado de Recaredo y que se unifica totalmente en ese famoso concilio de Toledo, verdadera génesis de nuestro cristianismo, porque nosotros decimos que nuestro cristianismo es niceno-constantinopolitano, pero nos olvidamos, entre comillas hacen que nos olvidemos de que la parte fundamental del cristianismo, primero que en las deliberaciones de Nicea estuvo presente Ocio de Córdoba, obispo de Córdoba, fue el más importante, y que aquello que todavía no separa de la Iglesia Ortodoxa separa, es un decir, ¿verdad? Nos distingue. Es justamente una frase añadida al Concilio de Toledo, ¿verdad? Filioque. O sea, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Filioque. Y del Hijo. Nada más. ¿Quién agrega eso?
lo agrega San Leandro de Sevilla. ¿Para qué? Para combatir la herejía arriana, porque en esa época la religión se tomaba en serio, no era para guardársela en la alcoba, en el cuarto, no, se tomaba en serio, de ella dependía el reino. Si esa herejía arriana no se combatía, no se unían el 10% o 15% máximo de visigodos que había con el 85% de hispanos romanos que no iban a abandonar jamás, ni aunque tuvieran que morir todos crucificados, su fe. Y entonces Recaredo se convierte. En realidad Leovigildo ya muere y su hijo muere también mártir, San Hermenegildo, por haberse convertido al credo niceno. Constantinopolitano toledano. Eso es lo que quiero decir. Bueno, y entonces son 200 años de reinado visigodo, 200 y un poco más, 250, hasta que en 711 empieza el año cero tal vez del Paraguay. ¿Por qué? Porque sin esto, sin los godos, sin Recaredo, no existiríamos nosotros, no estaríamos acá. En el año 711 las huestes de Tarik, en la batalla del lago de la laguna de la Janda, mal llamada de Guadalete, toman, vencen al último rey moro, don Rodrigo, y en una campaña relámpago, porque eran el mejor ejército del mundo, la mejor fuerza armada del mundo, conquistan toda España solo hasta llegar a la Aquitania, es decir, a la parte vasca de Francia, de la actual Francia, ¿verdad? Porque esos términos, Francia y compañía, son relativamente recientes. Bueno, entonces ahí comienza. ¿Qué hacen entonces los cristianos, los católicos, los que no se entregaron, los que prefirieron no doblegarse? Fueron muy pocos, pero siempre somos pocos, siempre seremos pocos. Vamos a ver dónde se refugian. Miren, todo esto que está en color oscuro era, pero podemos retroceder brevemente. Acá es el imperio árabe musulmán. Miren, desde la lejana Persia, allá en los países cercanos al Pakistán actual, India, parte inclusive de frontera con China, pasando por todo lo que es el Golfo Pérsico, la Palestina, Egipto, el Magreb, y ahí España, la joya del imperio musulmán, Al-Ándalus, tierra de vándalos. Bueno, y esto era el imperio musulmán, nunca. Después el imperio inglés fue más extenso territorialmente, pero no fue más intenso. O sea, hay una diferencia. Entonces, ese extenso e intenso imperio llega a España y transpone hasta la otra parte de los montes pirenaicos, hasta amenazar Francia completa, hasta que Carlos el Martillo Martel la vence en 731-32 en la batalla de Poitiers. Bueno, pero ¿qué pasaba con nuestros tatarabuelos hispanos? Bueno, un poco más. Ya hablamos de la batalla de Guadalete, ¿sí? Un poco más. Ahí estamos. ¿Dónde debemos estar? En una peña rocosa, entre riscos y quebradas y peñascos, se refugia la hueste cristiana. Su paladín es un espatario del rey Rodrigo. Espatario es alguien que podía portar la espada ante el rey. No cualquiera podía portar la espada ante el rey, sobre todo entre los visigodos, cuya historia está llena de conspiraciones, tradiciones, como toda monarquía electiva, ¿verdad? Él era espatario del rey, no quiere abandonar su fe, no quiere pagar impuestos a los musulmanes, no quiere ser un vasallo de los mismos, quiere la reconquista. Y empieza entre el año 718 y 722, en una fecha que no está totalmente delimitada, en lo que se conoce como
la batalla de Covadonga, la Cova Dominicana, o otros dicen la Cova de Ónica, en el lenguaje celta. Bueno, y entonces allí en Asturias, en un lejano rincón de los picos de Europa, es vencido por primera vez un ejército musulmán. Se habla de flechas que los musulmanes tiraban y parecía que desde el cielo se la devolvían a ellos, se la clavaban a ellos. Esa batalla tuvo un efecto dominó impresionante. ¿Por qué? Porque les convenció a los cristianos de que podían. El reino de Asturias, el que iban a ser, era en ese momento 476 veces menor a la península, perdón, a todo el conjunto del imperio musulmán. Tengan ese número, 476 veces menor, para que vean que para Dios no hay imposibles. Bueno, y comienza la reconquista, y comienza en Asturias. Como dicen los asturianos, Asturias es España, lo demás es tierra reconquistada. Entonces comienza allí y se inicia una larga serie de reyes asturianos, los Alfonso, los Mauregato, los Bermudos, y cada rey brinda una victoria. A veces no solamente militar, a veces las victorias son espirituales y tienen mayor fuerza en el tiempo. De hecho, que la mayor victoria en ese tiempo consiste en la creación del Camino de Santiago. Se descubren los restos de Santiago por una luz que empieza a brillar en un campo a la noche, y unos pastores, bueno, van y le comunican eso al obispo. No recuerdo ahora mismo el nombre del obispo, Teodomiro, creo que se llamaba, y él le comunica al rey, y entonces, como Santiago estaba en toda la imaginación popular, porque la historia de Santiago por sí misma es una novela, entonces se descubren los restos y se erige allí lo que sería la proto capilla en honor a él. Y luego se inicia ese maravilloso camino que tanto significado tiene para España, que es, y para nosotros también, cuántas ciudades en América se llaman Santiago, que es el Camino de Santiago. Ese camino va a ser la razón de ser de España en ese tiempo, le va a dotar de fuerza espiritual, de comercio, de dinero también, porque vienen trasiegan los peregrinos desde los montes pirenaicos, desde Italia, desde Inglaterra, tanto que hay un camino que es el camino inglés, hay un camino francés, hay un camino portugués. Es decir, hay 4 caminos para que vean lo que es Santiago. Bueno, Santiago se convierte en el centro de atracción espiritual de la península, y con Santiago a la cabeza, Santiago empieza a tener otra fuerza la reconquista, se obtienen victorias impresionantes como la de Simancas, hasta que llega, después de muchos reyes, después de que Asturias pase a ser reino de León, cuando definitivamente pasa primero de Cangas de Onís a Oviedo, de Oviedo, capital ya imperial, a León. ¿Por qué? ¿Por qué digo imperial? Porque ellos se sentían herederos de los antiguos imperator totios de España, que eran los reyes visigodos. Entonces comienza el reino de León, y en el 1085 el rey Alfonso VI recupera Toledo, gran fecha, la capital imperial, se recupera Toledo. 400 años después ya tenemos otra vez capital, es como si, bueno, recuperáramos Asunción, ¿verdad? Y luego se suceden 100 años de vaivenes, de buenas y malas, de convivencias, de batallas perdidas, batallas ganadas, hasta que llega una fecha particularmente importante. Después de una gran derrota en el año 1197, el rey Alfonso VIII de Castilla pierde lo más granado de su ejército. Él mismo apenas se salva, porque los reyes participaban en la batalla y participaban directamente, de caer en el cerco musulmán en la batalla de Alarcos en el año 1197. Luego se suceden unas grandes treguas y llega un año cardinal para nuestra historia, para nuestro estar aquí, que es el año 1212. Un poquitito más, ya hablamos. Ahí está Asturias. Otro más.
Acá está. Ahí vemos al rey Alfonso VIII de Castilla, que pasó a la historia como el de las Navas. ¿Por qué? Porque gana la batalla más importante de la Reconquista, el punto de quiebre. En realidad ya, yo creo que con la toma de Toledo y bueno, pero las cosas se tienen que encarnar, y encarnan en una batalla que es las Navas de Tolosa, que es deliciosa como narración. Suceden hechos de todo tipo. Los musulmanes aseguran la batalla porque tiene que suceder en un campo que ellos han elegido previamente. Simplemente necesitan que los cristianos salgan por donde ellos esperan y los arrollan con la caballería árabe, la mejor caballería del mundo en su época. Y simplemente están esperando a contar los muertos y a hacer como ellos hacían, a subirse sobre las cabezas de los muertos para desde ahí llamar a la oración con los muecines. Eso hacían los musulmanes. ¿Y qué ocurre? Aparece un pastor, algunos dicen que es San Isidro, otros dicen que el antepasado de nuestro conocido Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que les dice: allá van a encontrar una cabeza de vaca comida por un lobo, vayan por allí. Y entonces ellos pasan por Despeñaperros, que es una zona de La Mancha actual, y traspasan la Sierra Morena por un lugar absolutamente inesperado por los musulmanes, y se inicia la batalla. En primer lugar, un antepasado de nuestro querido mariscal, Diego López II o tercero de Haro, inicia la batalla. ¿Por qué? Él había pedido iniciar la batalla, porque en la batalla de Alarcos le había tocado tomar las de Villadiego, se dice en español castizo, es decir, huir a todo trapo, porque se venía la noche, los árabes iban a tomar Madrid, y él salva la vida y la de sus hombres para empeñarla en otra batalla. Entonces, y aquí vamos a ver, voy a decir unas palabras un poco... Su hijo, que está junto a él es Diego López II de Haro, señor de Vizcaya, lo que sería el País Vasco hoy día, le dice, debido a que alude a una cuestión de carácter familiar, él había sido engañado por su esposa, ¿verdad? Y alude a la huida que había tenido su padre en aquella ocasión de Madrid. Y le dice: padre, que no vayamos a huir en esta ocasión. Cuidado con huir. Vamos de frente hasta la carga final. Descuida, hijo, cuidado. Cuida, hijo, dice. Te llamarán hijo de puta, pero no hijo de traidor. Entonces Diego López II de Haro arrasa a las vanguardias musulmanas conformadas por bereberes y esclavos de origen eslavo. Los musulmanes tenían muchos esclavos que eran originarios de las actuales Rumanía, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y aún más. Arrasa, pero por supuesto no es un golpe final, y la caballería árabe se rehace, y como ellos con la técnica patentada por ellos del tornafulle hacen como que huyen para que uno crea que ya ha ganado la batalla, entonces uno como jefe de caballería avanza e ingresa justo en la trampa del lobo. Eso está a punto de ocurrir a Diego López II de Haro, cuando entonces se produce una de las escenas más épicas de todos los tiempos, la carga de los tres reyes. Tres reyes españoles, porque así se sentían, hispanos, asistieron a esa batalla. Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII el Fuerte de Navarra y Pedro II de Aragón. Pedro II a la derecha, Sancho VII en la vanguardia a la izquierda, y en el centro Alfonso VIII de Castilla con el arzobispo navarro, pero arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, que nos cuenta maravillosamente estas historias posteriormente, y detrás caballeros de León,
porque el rey de León, Alfonso IX, no había acudido a la batalla, estaba enojado con Alfonso VIII por cuestiones de guerra entre los reinos católicos. De hecho, Sancho de Navarra había acudido a última hora. Caballeros de toda la cristiandad, porque esa batalla había tenido permiso de cruzada, es decir, todos los que participaban de esa batalla estaban exentos, gozaban de un jubileo, de la gracia penitencial. Bueno, entonces le dice Alfonso VIII de Castilla a Rodrigo Jiménez de Rada: vayamos juntos a morir, mi querido arzobispo. No, le dice mi rey, no será esta la ocasión en que moramos, sino que adquiramos más gloria para nuestros reinos y para España. Y allí va, y con esa carga de los tres reyes, en la cual le corresponde a Sancho VII de Navarra la gloria de haber roto las cadenas de la guardia de los inmortales del sultán musulmán Mir Mamolín, por lo cual en la bandera foral de Navarra ahí están esas cadenas. Vence la cristiandad. A partir de esa fecha se puede decir que España se encamina hacia su liberación. Y a partir de esa fecha, creo que, me atrevo a decir, nace el Imperio Español o la monarquía católica. Obviamente van a quedar 200 años más de reconquista, 250 años, pero van a ser en pendiente cuesta abajo. Va a haber algunos que otros retrocesos, y se van a iniciar otras guerras mucho más crueles entre el reino sobre todo entre el reino de Castilla, que pretendía la primacía en España, y el reino competidor. Todavía seguimos compitiendo. El reino de Portugal. Bueno, ahí vamos a tener idas y venidas. Vamos a tener en el año 1385 la terrible derrota de Aljubarrota, por lo cual Portugal se independiza para siempre, con apoyo inglés, obviamente, con el Tratado de Windsor, el tratado más antiguo en vigencia. Se independiza de los demás reinos de España y sigue su camino, y su camino es el mar, nación marinera por excelencia, la de Portugal. Y llegamos a un poco más, los reyes católicos. Vamos a extender en eso porque pasaríamos toda la mañana hablando de Fernando y Isabel. Isabel y Fernando monta tanto monta Isabel como Fernando. Pero ¿qué es lo que hace original a Isabel? Isabel quiere llevar más allá la reconquista, quiere convertirla en monarquía católica, no solo de derecho, no solo porque un papa, debido a la toma de Granada, el papa Alejandro VI le otorgue ese título de monarquía católica, sino porque ella quiere, con ánimo apostólico, con celo y fervor evangélico, llevar hasta donde sea, porque es hija de Santiago. Ahí voy a tener que hacer un inciso: la palabra de Dios. Quiere llevar a Cristo. Y dirán ustedes: ¿está romantizando, profesor? No estoy romantizando. Hay que leer los textos de Isabel, su testamento, su codicilo y sobre todo su obra, ¿verdad? Entonces ella escucha a un hombre tenido por loco, cuyo origen desconocemos. Hay miles de historias sobre él. Todos quieren ser patria de él. O sea, algunos dicen que es catalán, otros que es valenciano, otros que es gallego, otros que es genovés, tal vez la hipótesis menos sustentable. Y he escuchado por frailes franciscanos, que también tendrán un papel fundamental, discutido por frailes dominicos, que para eso estaban los frailes dominicos, polemistas por excelencia. Y finalmente su proyecto es bendecido por Isabel y Fernando. Y llegamos al descubrimiento. Granada es tomada el 2 de enero de 1492. Posteriormente se firman las capitulaciones de Santa Fe entre Cristóbal Colón y los reyes católicos, y él prepara su escuadra hasta zarpar el 3 de agosto del puerto de Palos para en 2 meses y 10 días, el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, desembarcar en Guanahani o Guaraní, ¿verdad? ¿Por qué decía lo de Santiago? La leyenda cuenta, y hay que hacer caso a la leyenda. La historia no solamente son datos, sino es historia viva.
que los 12 apóstoles se reunieron. Los 12 apóstoles se reunieron para determinar a dónde iban a llevar la palabra de Cristo. Y Santiago dijo: yo quiero llevarla hasta el fin del mundo. Déjeme a mí ese honor. Bueno, y cada uno fue a donde fue. Andrés fue hacia la zona de Grecia, Tomás hacia la India, probablemente pasó a nuestras Indias también. Y Santiago fue al fin del mundo, porque el fin del mundo queda allí, en España. Perdón, ¿nuestro mapa de España? ¿Tenemos nuestro mapa de España? Un ratito, un mapa. De atrás, de atrás. Así. Perdón que me levante. Nuestro mapa de España queda allá. Este era el fin del mundo conocido allá, en una puntita hay un cabo que se llama Finisterrae. Finisterre. Ahí terminaba el mundo para los romanos. Y ahí va Santiago. Por eso es que está su tumba ahí cerca. Porque él evangelizó hasta el fin del mundo. Como digna hija de Santiago, Isabel la Católica quiere llevar hasta el fin del mundo la palabra. Y por supuesto también, obviamente no era ninguna tonta, llegar al camino de las especias. Logra ambas cosas, y terceras y cuartas que ni imaginaban, porque cuando Dios regala sus dones, te los regala copiosamente. Y nosotros estamos aquí por eso. Me queda un minuto. No hablé de los guaraníes porque sería otra conferencia, otra charla, y tenemos el tiempo acotado, pero estoy muy contento de estar hoy con ustedes aquí. Quién sabe por qué estamos, quién sabe cuál es nuestro rol. Tengamos en cuenta que nada es gratuito, que si llegamos aquí es por algo, y que tenemos el enemigo en las espaldas probablemente, y que tenemos que ser como somos los paraguayos, desconfiados, ladinos. No decimos ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y Castú. Bueno, gracias Fernando por tu invitación, gracias Alejo, gracias a todos ustedes por escucharme. Ha sido un honor estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Ahora tenemos previsto, si quieren hacer alguna pregunta al profesor, alguna cuestión que le haya quedado en el tintero, me avisan y les alcanzo el micrófono. Si alguien quiere preguntar algo, me avisan. Es un genio. Un segundito. Muchas gracias. Disculpen, me tomo el atrevimiento, porque la señora ex senadora Susana Morínigo, ella es una de las que redactó una buena parte de los artículos de la Constitución Nacional vigente hoy, del año 1992. Así que es para nosotros todo un honor tenerla. Muchas gracias. Quiero felicitar al, no sé si, licenciado doctor Rolón. Muchas gracias. Felicitarle por su excelente exposición, porque es importante conocer nuestra historia, porque así definimos también nuestra identidad como paraguayos y sobre todo como patriota. Mi pregunta sería al respecto de la historia, si usted puede dar una respuesta, ¿de dónde proviene el nombre de América? Y más adelante también respondo aquí a la compañera que expresó que fui coautora de la Constitución del 92, que hace poco se presentó también un proyecto de ley de modificación de un artículo de la Constitución, del artículo 189, que es la senaduría vitalicia. No se puede modificar la Constitución con una simple reglamentación, tiene que hacerse una constituyente para hacer la modificación respectiva. Gracias. Gracias. Bueno, América es un nombre propuesto por el geógrafo y cartógrafo alemán Martin Balzer. Martin Balzer o Balzer, quien recibe o lee entusiasmado las narraciones de viaje de Américo Vespuccio, un hombre de mar
piloto mayor del reino, florentino al servicio del reino de España, quien en teoría, porque yo no me trago ese cuento, es el primero que se cree que es un nuevo mundo. Yo creo que ahí, si vamos a ser conspiranoicos, hay una conspiración para quitar el nombre original a nuestro reino, que para mí son las Indias occidentales. Somos la India. Colón no se equivocó, no era ningún tonto. Él sabía que iba a llegar a la India. Y son las Indias, o son las Españas de ultramar. ¿América es un nombre incorrecto? No, no es incorrecto, pero no es el nombre exacto ni original. Perdón, respecto a eso, hace poco un estudioso español sacó a publicar una investigación hecha respecto al nombre de América. Y dice que la tripulación de don Cristóbal Colón le pregunta a los ocupantes de la isla Guaraní si ellos vivían ahí y ahí terminaba el mundo. Y le dice no, Amoroico, y que el nombre de América viene de esa palabra guaraní. Eso está en el archivo español y según la interpretación que hiciera este estudioso, que el nombre de América viene de Amoroico, del guaraní. Interesante, pero también tiene que ver con toda la documentación, la leyenda y toda la tradición oral recogida de todas las parcialidades guaraníes y caribes, porque nosotros somos caraíbe guaraní. Justamente los caribes fueron los que recibieron taínos, que son también pueblos guaranizados o guaranizantes, que ellos, y Bertoni es el que defiende con mayor fuerza esta tesis, vienen del oeste, vienen de las tierras de la Arquinesia, de las antiguas tierras inundadas, de los continentes que han sido destruidos y han quedado sepultados, cuyo ejemplo maravilloso, magnífico, es la India de Hawái. Hawái le decimos nosotros, los hawaianos le dicen Hawaii, o sea, Hawaii, el pequeño hombre. Entonces, de allí venimos probablemente. Amoroico. Muchas gracias por el esfuerzo, apreciado licenciado. Una consulta, ¿cómo ve el futuro de esta tierra que ha sido base de amalgama hispano-guaraní en el pasado, pero hoy día es una amalgama de todas las naciones, así como son los Estados Unidos? Pero acá se da una confraternidad muy especial en que la integración es tan rápida, ¿verdad?, que es una base para romper el egoísmo e ir hacia el altruismo, ¿verdad?, salir más allá del aislamiento. Me pone en un aprieto, querido compatriota, porque yo vivo en el pasado. Yo vivo en el pasado. Me cuesta mucho mirar hacia el futuro. Yo soy como quiero ser, sería demasiado pretencioso de mi parte ser como Don Quijote, representar la edad de oro en una edad de hierro. Y yo veo que estamos en una edad de hierro, en una edad de guerra y de luchas titánicas, donde paz y justicia, bueno, son palabras que figuran en nuestro escudo, pero no son realidades encarnadas. Y con respecto a lo que somos un crisol, sí, lo somos, gracias a Dios, todavía seguimos siendo esa hospitalaria aldea Carío que recibiera a los españoles, a los vascos, especialmente a los vascos extremeños, castellanos, de la expedición de Pedro de Mendoza, Juan de Ayala y compañía, y que luego recibió a los italianos de Pancaldo, a los griegos. Dentro de poco tiene que estar mi querida Carmen Candia, cuyo apellido es claramente chipriota, que recibió a los ingleses, que también forman parte de mi apellido, Colmán. O sea, fuimos eso desde nuestra hora cero. Y no solo eso, porque los guaraníes conquistaban siempre a pueblos que terminaban siendo esclavos, entre comillas, esclavos, porque un día vamos a hablar de las condiciones de esclavitud de los guaraníes y de los católicos españoles, y se convertían en pueblos boyá, romboyá, orereje, umi, teui, le dicen ellos a los indígenas que no son guaraníes. Teui, a ellos no les gusta los guaraníes, no les gusta que le digan teui, pues teui son otros indígenas que son
Tapuigua, que son del rancho, que están para las labores, pero terminaban teniendo hijos con ellos, o sea, el mestizaje también era, porque es que tenemos guaraníes desde los Apalaches de Florida hasta los querandíes, o tenemos un cacique en las riberas de Mendoza, de la provincia de Mendoza actual, que se llama Tubillamirí. En plena tierra de los Pámpidos tenemos un cacique que se llama Tubillamirí, o sea, pequeño jefe, pequeño gran jefe, porque también eran mestizos y hospitalarios. Vamos a ir a lo más fuerte, ¿verdad? Se ofendían si uno llegaba al visitante y se le ofrecía, el cacique le ofrecía a su hija, y si el otro no la quería tomar, se ofendía mortalmente. Así que... Bueno, le quiero pedir un fuerte aplauso para el que rompió el fuego esta mañana, el profesor Edgar Rolón.